Bueno amigos, el almuerzo salió a 16.50 todo. Sí, en verdad estoy a gusto, me he llenado. Ya. Sí hace calor, pero al sentirme en ese lugar refresca demasiado. Y el siguiente hemos ido acá. Siguiente punto vamos acá, a la iglesia de Santo Tomé. Sí, está acá cerca. Así que pues nada, vamos por este camino y a disfrutar. Bueno amigos, ya llegamos a la Plaza del Conde. Sí, ha estado cerca. Esta es la plaza. Y ahí me parece que está la iglesia. Bueno, porque está una cruz, ¿no? Así que a ir allá. Estoy viendo que este es un barrio menos movido, más tranquilo, no como la catedral. Ok, el tema es ver por dónde se entra. Ok. Vamos a buscar. Esta es la parroquia. Entrada al dolor en la esquina, dice. El entierro del Señor. De esos tiempos, ¿no? Supuestamente la entrada es acá. Sí, es acá. Buenas. Hola. 4 euros, ¿no? Sí. ¿Una? Sí, una. Se puede grabar normal. Sí, un plástico. 4 euros. ¿De dónde viene? De Perú. ¿Está bien? Sí. Ok. Muchas gracias. Ok, gracias. ¿Es el Museo de Gerón? No, bajando a la izquierda. ¿El de eso qué es? Iglesia de Santo Tomé. ¿El del bracero? 4 euros. Ya. Se incluye en la ruta. Bueno, no flash, nada más dice. Pero sí se puede grabar.
En San Felipe Neri. No, no se puede. Esta arquitectura. Bueno, una imagen de la Virgen María cargando a Jesús y aquí está Ave María. Bueno, creo que eso ha sido todo. Estoy caminando, no hay otra entrada. Esperemos un momento. He visto una entrada por ahí. A ver si se puede ingresar. Ah, no, está cerrada la puerta. Bueno, otra iglesia de la infraestructura, solamente de un piso. Se ve que hay cosas muy valiosas y como tu iglesia católica se ve mucha imagen, ¿no? Y pues nada, para los creyentes creo que es muy importante esto. Así que vamos para otra iglesia. Bueno, hacemos un recuento, ya hemos hecho este, estoy viendo de que no me alcanza el dinero para todos, ya, porque está, supongamos 4 euros para cada uno, pues traje 50 euros que me he gastado ya en adornos, comida,
Y pues ahora las entradas está quedando menos. Vamos a ir uno que he visto en TikTok, que es Iglesia de los Jesuitas, o sea, de acá vamos a dar toda esta ruta para llegar acá. Y a ver qué más encontramos y poder disfrutar más del paisaje, ¿no? A ver, señores, camino a la iglesia de los jesuitas. Me he encontrado con esto y no me voy a perder. Antiguos instrumentos de tortura. Exposición. Aquí se encuentra lo que viene a ser brujería, que yo pedí brujería y el otro es de... Pueden pedir 4, pero yo solamente 2, porque quiero ver también la otra iglesia sin que me alcance el tiempo. Así que no hay guía, pero sí hay lecturas que uno puede aprender. Vamos a ver acá, es que en verdad es muy interesante todo esto. Hacha y tajo. La decapitación era considerada una muerte instantánea que se reservaba por su benignidad para personajes de cierta relevancia social. Los plebeyos eran siempre ajusticiados con métodos que infligieran agonías prolongadas. Originalmente se realizaba con espadas diseñadas expresamente por su longitud, su peso, para su fin. Pero el hacha ganó en adeptos por su mayor eficacia. Hay que recordar que se buscaba la supuesta muerte instantánea, por lo que los profesionales del verdugo estaban en juego si no se conseguía. La neurología moderna ha puesto en manifiesto que la cabeza cortada durante unos segundos tiene noción de su situación. La guillotina, a pesar que se relaciona la guillotina con la época de la Revolución Francesa, este aparato es muy anterior, considerada mucho más precisa que la espada de la decapitación. Su evolución proviene de la hoja cortante sujeta entre los maderos que era aplicada sobre el cuello de la víctima con la ayuda de un gran mazo. Es utilizada desde el siglo XIV. Se considera que la aplicación de la pena capital con este procedimiento evita el sufrimiento innecesario del ajusticiado, y este concepto fue el que envió Joseph Guillotin a promover a la Asamblea de Francia en 1789, que su uso se extendiera tanto a nobles como plebeyos, como una manera de igualar las clases sociales ante la muerte. Jaula de madera. El efecto se pretendía con este tipo de jaulas. Tiene que ver con la exposición pública, humillación, la vergüenza, el miedo y la muerte. Las jaulas se construían de manera que la cabeza tuviera menor movimiento posible, pero el resto del cuerpo podía, con alguna dificultad, pasar a través de los agujeros. Como las jaulas se colgaban a considerable altura, la idea de salir de ellas se desvanecía ante la evidencia de la tremenda caída. Pero esta situación de inestabilidad proporcionada también por las aberturas del suelo hacía que el condenado no pudiera reposar ante el temor de una caída. Los reos expuestos en ella podían pasar días o semanas. El final sobrevenía por inanición y por las inclemencias meteorológicas. El poste. El tribunal decidía que el hereje no tenía salvación después de haber intentado su confesión en las sesiones de tortura. Era entregado a las autoridades seglares para que ejecutaran la justicia del poste. El condenado era atado sobre la madera, que en algunos casos había sido obligado a acarrear. Por última vez, el invitado confesaba sus delitos al sacerdote. Si se arrepentía, recibía la gracia del estrangulamiento mediante un garrote antes de ser quemado, si no era quemado vivo. Los condenados al poste veían aumentada su desgracia por la de su familia, a la que se prohibía tener oficio, desempeñar cargos o acumular riquezas de cualquier tipo, llevar armas o reclamar cualquier derecho común, quemados en efigie. Si el condenado había huido, había muerto en prisión o durante el tormento, sus restos eran quemados juntos con el muñeco que lo representaba y sus cenizas
esparcidas al viento. Quebrantarrodillas. Los pinchos se introducen entre las articulaciones de la rodilla o el codo, produciendo su separación. Las consecuencias son irreversibles, quedando las articulaciones inservibles después de la aplicación de este sencillo aparato. Sanbenitos. Proviene de las palabras saco benito, saco de la tela de color amarillo, con una o dos aspas rojas pintadas sobre él, que llevaban todos los condenados por la Inquisición. El objetivo era la humillación pública. Los condenados debían llevarlo en el auto de fe. A veces la propia condena consistía en llevar el sanbenito encima de las ropas por un periodo de tiempo determinado o incluso durante toda la vida. A partir del siglo XVI se hizo obligatorio que todos los sanbenitos se expusieran en la iglesia. Una vez acabada la condena, con el propósito de que la memoria de la infamia se extendiera a toda familia de la víctima y por extensión al pueblo o a la comarca. Los sanbenitos expuestos aquí presentan con las llamas hacia arriba, que el portador va a ser quemado vivo, con las llamas hacia abajo, que será agarrotado antes de ser quemado. La cuna de Judas, conocida en Francia como la vigilia. El objetivo de este instrumento no es el de producir la muerte ni graves daños físicos, sino arruinar el estado de ánimo del interrogado. Mediante un complicado sistema de cuerdas dispuestas por el techo y por la ayuda de un cinturón metálico sujeto a la cintura, el reo es colocado de manera que la punta de la pirámide esté justo en la altura del ano, vagina o coxis. Según la voluntad del verdugo, la presión sobre la zona aumenta o disminuye, a lo que se suma el hecho de que si el reo se relaja, la penetración de la punta es aún mayor, lo que se impide descansar. El efecto físico es relativamente mucho menor que el psicológico en este caso. Rueda de despedazar. Usada en crímenes muy graves, el reo, desnudo, era colocado en el suelo y con la propia rueda o con masas se fracturaban una a una todas las articulaciones y los huesos de las extremidades, incluidos la cadera y los hombros. Después se ataba al reo a la rueda de posiciones imposibles izándolas sobre un poste. Se le daba comida y bebida hasta que las aves y su propia naturaleza acababan con su vida. Uno de los espectáculos favoritos de la plebe, a juzgar por la cantidad de grabados que se conservan en los que se ve al público expectante. Fue muy utilizada en Alemania y Francia hasta el siglo XVIII. Máscaras infamantes. La mayoría de las máscaras eran aplicadas a las mujeres bajo el lema "La mujer calle en la iglesia". En sociedad dominada por los hombres, cualquier desavenencia femenina contra la preponderancia del poder masculino era considerada una ofensa a la autoridad civil o eclesiástica. Muchas de las máscaras poseían piezas bucales con pinchos que atravesaban la lengua para clavarse en el paladar, obligando a mantener la boca cerrada sin poder abrir la mandíbula. La suerte de estas personas era generalmente la muerte por inanición o por golpes recibidos, especialmente en los senos o el pubis, si se trataba de mujeres. Por un lado, la tortura física. La máscara impide beber o comer con normalidad, además del desgarro que el metal produce en la piel. Por la otra, tortura psicológica que el portador debía sufrir al verse sometido al escarnio público. Las orejas del burro o del cerdo hacían referente a esos animales que en la tradición europea están considerados como ofensivos cuando se aplica a personas. Violón de las comadres. La piel del cuello y las muñecas se ven seriamente resentidas al cabo de unas horas. En sí, no es demasiado pesado, por lo que permite el movimiento y el desplazamiento. Pensando como instrumento de humillación y de tortura psicológica, era frecuentemente usado con las mujeres consideradas como excesivamente cotillas
o que habían realizado acusaciones falsas. En Europa fue utilizado hasta finales del siglo XIX. En Estados Unidos se usaba con los esclavos hasta 1865. Silla de interrogatorio. La multitud de pinchos, más de 1000, la convierten en un utensilio esencial para la sala de tortura, para infundir miedo. El interrogado se sienta desnudo. El dolor infligido podía aumentar si se golpeaban o se apretaban de las diversas partes del cuerpo contra los pinchos. A veces el asiento era de hierro, de madera, que permitía el calentamiento por debajo con un brasero o con antorchas. A ver, muchachos, como si ven, un carro acaba de pasar. En verdad tengan mucho cuidado cuando vengan por Toledo, porque las calles son angostas y los autos pasan. La verdad, ese que acaba de pasar ha pasado a 50 kilómetros por hora. Y si no calcula bien, me lleva, Bueno, hemos hecho un stop para la iglesia jesuita para buscar ya que tenemos el otro ticket para la brujería, ¿sí? Entonces vamos a caminar a encontrar y estaré enseñando.